Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Voy a leer desde el versículo anterior, desde el capítulo anterior, 5:20, para tener el contexto. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que cuando nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, leí mal. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que cuando nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de Él. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a leer este versículo de nuevo porque es muy importante. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus apetitos, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de ustedes, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea al pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina que ellos transmitieron, y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir a la impureza y la iniquidad, así ahora para santificación presenten vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando eran esclavos del pecado, eran libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales los avergonzaban? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que han sido libertados del pecado y ellos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por este libro tan importante de la Biblia, Señor, que nos enseña acerca de nuestra salvación, de tu justicia, estas cosas que realmente queremos aprender, no para saberlas solamente, sino para vivirlas, Señor. Y que eso realmente te glorifique, Señor. Amén. Bueno, se usa una imagen, que es la imagen del bautismo, para explicar una enseñanza espiritual profunda. Realmente, el capítulo 6 usa como imagen el bautismo para enseñar algo. No es que aquí se esté hablando justamente del bautismo, porque el bautismo nos salva,
¿O salva el bautismo? No salva nada, no salva. O sea, el bautismo es un símbolo de lo que Cristo hizo con aquello que creemos. O sea, cuando alguien se bautiza, es sumergido en el agua y después sale, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es, cuando Cristo murió, yo también morí con Él. Cuando Cristo resucitó, yo resucité con Él. Está diciendo, la vida vieja, el pecado mío, y yo como pecador, morí con Cristo. Y cuando sales del agua está diciendo, y ahora tengo la vida nueva de Cristo, la vida de Cristo resucitado. Eso es el símbolo del bautismo. Por eso, si alguien no cree en Cristo, el bautismo no sirve para nada. ¿Verdad? Por eso el bautismo es útil para aquel que cree. Es una forma de confesar la fe. Y también de decir que así como Cristo se identificó con nosotros, nosotros nos identificamos ahora con Él. Es importante esto porque hay un error doctrinal que predica que para ser salvo hay que bautizarse, ¿no? Sí, dale. Sí, claro, sí. Es la Iglesia Católica, por supuesto, decir que para recibir la gracia hay que bautizarse, ¿no? Pero además también algunos evangélicos decían que hay que bautizarse. Entonces, le preguntamos, ¿y el ladrón arrepentido de la cruz cómo se iba a bautizarse? Estaba muriendo y iba a bajar muerto, ¿verdad? Y a ver, realmente hay personas que, me acuerdo de una persona que no pudimos bautizar porque si la sumergíamos en el agua se moría el corazón. Eso puede pasar también, ¿verdad? Hace muchos años. Mi cuñada, mi tita, mi cuñada, la hermana de mi suegro, ¿verdad? La pudimos bautizar. Se moría, se le sumergíamos en el agua a la doña. Eso puede pasar. El bautismo es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Es muy importante que un creyente se bautice. Dios quiere que los creyentes se bauticen, pero se bautizan los que ya son salvos. Y justamente acá, de este capítulo en adelante, que como que cambia, pasa de tema, ¿verdad? Hasta el capítulo 5 inclusive, está hablando de la salvación y del pecado y de la justificación, ¿verdad? Cuando Dios, de qué forma Dios nos declara justos. El capítulo 6 en adelante empieza a hablar del fin de la justificación, que es la santificación. Dios nos salva gratis. ¿Hay que pagar algo por la salvación? Es un regalo. Pero no nos regala la salvación para que sigamos viviendo como antes. Nos salva del pecado para que vivamos libres del pecado, para que vivamos en santidad, para que vivamos de una forma que agrada a Dios. ¿Me explico? Entonces, justamente, había alguna gente que decía, algunos que criticaban, decían, no puede ser tan fácil la salvación, ¿verdad? Entonces está, como la gracia abunda, vivo como quiera. Es una herejía eso. Hay algunos que dicen eso, ¿no? No es así. Acá explica que no es así. Y entonces decían, total, si es gratis, vivo de cualquier forma. Si Dios me regala la salvación y cuanto más pecado hay, más gracia de Dios hay, entonces no es así. Eso es una doctrina herética, una enseñanza que no se corresponde con la Biblia. Y entonces empieza a explicar por qué. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que gracia abunde? De ninguna manera. ¿Cómo los que hemos muerto al pecado viviremos aún en él? Entonces está diciendo, cuando un creyente cree, muere el pecado. Es lo que decíamos el otro día. En la Biblia se habla de pecado, yo estoy repasando un poco porque esto lo vimos ya, ¿no? En la Biblia se habla de pecados y de pecado. Nosotros como somos pecadores, pecamos, ¿verdad? Por supuesto que Cristo cargó todos nuestros pecados en la cruz, todos.
pero también nos cargó a nosotros la condición de pecadores nuestra, ¿verdad? El otro día pensábamos, ¿a un niño hay que enseñarle a hacer el mal? No. Lo hace sin que nadie le enseñe, ¿verdad? Miente, se esconde, hace trampas. Cuando es chiquito hace mucha gracia, pero después cuando es grande ya se complica la cosa. O sea, nacemos pecadores. Somos pecadores desde el día que nacemos, ¿verdad? Por supuesto que un bebé se salva, porque no ha desarrollado su pecado, pero es otra cosa, no vamos a entrar en ese tema. Pero es pecador, el bebé es pecador. Ese bebé precioso, uno ve, es pecador. Y cuando es chiquito, me tienen hijos y no saben. Cuando es chiquito, ya le conté, ¿no? Eso de Elisa, ¿no? Cuando era chiquita, chica, había rayado la pared y dice Sheila, se conté, sí, dice, ¿quién rayó la pared? Ella dijo, Gilla, dijo, hizo lo que hizo Adán y Eva. Está en los genes, pero ustedes que son padres saben bien, el pecado está en los genes de la persona, se hereda. En Adán todos pecamos, es lo que decía el capítulo 5, ¿verdad? En Adán todos pecamos. Ahora, Cristo cuando estuvo en la cruz nos cargó a nosotros, ¿verdad? Alguien lo ha representado ya, a Cristo muriendo y Dios castigando en Cristo el pecado de todos nosotros, y tú puedes ver tu cara en su cuerpo. No solo tus pecados, sino tu cara en el cuerpo de Cristo. Cristo te estaba castigando a ti en Cristo. No te dolió a ti. Le dolió a Cristo. Pero moriste tú con Cristo. Hasta ahí vamos entendiendo. Pues yo te quiero decir una cosa. Nosotros no tenemos arreglo. Enseñanza básica. No tenemos arreglo. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Para nacer de nuevo tienes que morir en Cristo y nacer de nuevo. Resucitar con Cristo. Es la misma enseñanza, ¿verdad? También, una cosa que compartí el otro día, nosotros no buscamos reformar a las personas, ¿verdad? A veces uno encuentra gente que le dice, que nos dicen, la iglesia me enseñaron a trabajar, a ser honesto. Bueno, gloria a Dios que seas honesto y trabajes. Y no le pegues muy fuerte a tu señora. Una broma eso. Pero ¿sabes qué? Si sos trabajas, sos honesto y tratas bien a tu esposa y no te convertiste, ¿te vas al infierno? Te vas al infierno. ¿Entienden? Si uno si Cristo no hace la obra de salvación en nuestra vida, nos perdemos, aunque modifiquemos nuestra conducta, ¿verdad? Sí. Por eso no buscamos reformar, sino que la persona nazca de nuevo, que tenga un nuevo nacimiento en Cristo. ¿Hasta ahí vamos entendiendo lo que es la salvación? ¿Se entiende? Entonces, pero después que te salvas, empieza el proceso de justificación, que es lo que habla acá. Moriste, pero entonces si moriste el pecado, ¿por qué vas a vivir en el pecado que llevó a Cristo a la cruz? ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Moriste o no? Si moriste, no vivas como antes. ¿Por qué? Si tenemos la fe de que en Cristo murió lo que nosotros somos de nacimiento y todo nuestro pecado, vamos a querer vivir como vivimos antes. No, hay algo que nos cierra lo que está diciendo. No es así, no es así. Identificarnos con Cristo nos lleva a la santificación, ¿verdad? Identificarnos con Cristo, la cruz y su resurrección, nos lleva a la justificación. Identificarnos con Cristo en la cruz y la resurrección nos lleva a la santificación, ¿verdad? Yo una cosa que estuve copiando, la justificación es el medio y la santificación es el fin de nuestra redención, ¿verdad? Somos salvados, justificados para ser santos, ¿verdad? La justificación fue para nosotros, lo que Cristo hizo para nosotros. La santificación es lo que Dios hace en nosotros.
El cambio que va haciendo en nosotros, ¿entiende? Después, con la justificación, Dios nos declara justos. Si tú crees en Cristo, Dios te declara justo. Con lo bravo que estoy yo, Dios me declara justo, sí, porque creíste en Cristo, Dios te declara justo. Y vas al cielo si te da ataque cardíaco hoy. ¿Verdad? Pero la santificación es el proceso por el cual Dios te va haciendo que el pecado no crezca en ti. ¿Me explico? ¿Se entiende? La justificación es un acto que queda en el pasado. En un momento de mi vida fue justificado. Unos que creyeron cuando niños, yo creí cuando tenía 21 años, otros creyeron cuando eran adolescentes. Uno tiene que en algún tiempo de su vida creer en Cristo para ser salvo. Es un acto y se fue, ya está. Es una vez para siempre, no retrocesa o se pierde y quedó. Pero la santificación, ¿verdad?, es un proceso que depende de nuestra obediencia a Dios. La ley, esto está aquí, yo estoy tratando de ser lo más práctico posible. La ley no justifica ni santifica a nadie. La ley de Dios ni justifica ni santifica a nadie. Cuidado con eso, ¿verdad? La ley de Dios lo que hace es mostrar el pecado. O sea, la ley te muestra el pecado y el pecado abunda, porque sí. Te condena. Pero además la ley te dice, no codiciarás. Y cuando te dice no codiciarás, ¿qué pasa? Empiezas a codiciar todo. Porque te sale de adentro eso. ¿Vieron cuando...? Eso es interesantísimo, porque dice, no pisar el césped, yo qué sé, no estacionar. Y lo hace, porque porque cuando no se puede, que no quiere hacerlo. ¿Verdad? Es lo que pasa. Es lo que quiere decir la ley, hace que te descubras de lo bravo que somos. Somos transgresores, somos prevaricadores, ¿verdad? Somos tremendos. La ley no justifica. Acá hay muchas cosas que se dicen, pero una cosa es que cuando éramos no creyentes no podíamos hacer lo que Dios quería. Porque aunque la gente se cree que es libre, libre, como esa era la canción de libre, pero no sos libre de nada. No somos libres. El ser humano sin Dios no es libre, es esclavo de su pecado, es esclavo de lo que es en sí mismo, ¿verdad? O sea, nosotros somos pecadores y no podemos hacer otra cosa que pecar, aunque nos quedamos muy libres, somos esclavos del pecado, esclavos. Y somos esclavos del pecado, y el pecado paga. Alguien dijo eso, ¿no? El pecado paga muy bien, paga con la muerte. La paga del pecado es muerte. Es una cosa tremenda y cuando somos cristianos también tenemos que pensar en eso. O sea, no porque vayamos a perder la salvación, sino que si pecamos, vamos a cosechar muerte. ¿Me explico? Si pecas, cosechas muerte. Pero yo creí, si soy salvo y voy al cielo, pero si peco, voy a tener muerte, que no es solo caerse redondito o ir al infierno. Muerte es el pecado, trae muerte de la familia, muerte de las relaciones, muerte de tu paz. La muerte, la paga del pecado es muerte. El pecado paga la muerte. Eso, y el hombre es esclavo del pecado. ¿Verdad? Cristo te libera, ¿o no? Para que seamos esclavos de Él. Esto grabémoslo. Hay dos clases de personas, los que son esclavos del pecado y los que somos esclavos de Cristo. La manera de ser libre es ser esclavo de Cristo. Cristo te libera del poder del pecado. Cristo nos libera del poder del pecado. Es el Redentor que nos libera de las garras del pecado. Si no tengo a Cristo, si no tienes a Cristo, eres esclavo del pecado. Dice, y acá, más al final, dice que antes andábamos en el pecado, que nos da vergüenza.
El pecado no trae gozo permanente, no trae alegría permanente. Es algo que después termina avergonzando y matando. ¿Verdad? Cuando nosotros nos hemos convertido, ¿no? Y verdad que pensamos en el pasado nuestro y no queremos pensar porque hay cosas que nos dan vergüenza. Cuanto más veteranos nos convertimos, pensamos, no quiero ni pensar, no quiero ni que sepan, soy un sinvergüenza. Solo Dios pudo amarme. El pecado causa vergüenza. Me acuerdo, una vez estaba con un hombre que fue esposo de mi cuñada Temis. Yo lo he visto hace muchos años en el cumpleaños de la hija de las hijas de mi cuñada de 15. Y entonces mi cuñada tenía otro compañero y estaban juntos, se tomaron unos vinos ahí, no sé, y él bailaba bárbaro. Y cuando lo vi, yo me acuerdo de ti. Entonces me dijo, de esa época, ese baile, ese cumpleaños, dijo, ese murió. Se había convertido, se convirtió. Dice, ese murió, ya no está ese. Y no quería ni hablar de eso, porque ese pasado lo avergonzaba. ¿Me explico? Y es lo que tiene que pasar. El pecado, esa vida vieja, nos tiene que avergonzar. Si hemos creído en Cristo, es una vida de vergüenza. ¿Se entiende? Hay gente, a veces yo escucho algunos testimonios que digo, pero este hombre no sabe bien lo que está hablando. Y que yo era esto y que hacía el otro. Era una vida toda aventura y que trataba en un hotel con mujeres y después que la pelea. Pero que parece que exaltaran esa forma de vida. Eso es avergonzante. Estar con muchas mujeres es un desastre. Me hizo daño e hice daño. O pelearme, o tomar de más, o haber sido un bandido. Son cosas que uno tiene que mencionar como cosas que matan. El pecado que vivía mata. Bueno, gloria a Dios. Si Cristo te libró, bárbaro. Pero verdad que no te vas a jactar. Era una vida que te mataba. ¿Se entiende lo que digo? No es algo que causa vergüenza y que no alegra. A eso me refiero. Espero está bien, intervengan porque yo soy entendido. No es algo digno de saltar. No. La vida loca no sirve para nada. Había una canción que decía que hay que vivir la vida loca, ¿se acuerdan? Bueno, la vida loca es una mentira, son mentiras satánicas. Porque tú vives esa vida y cuando te paras un poquito, lo que has dejado son una cantidad de relaciones que no sirven para nada. Y personas deshechas por el camino. Y uno mismo, ¿verdad? Cristo nos libera del pecado. Reitero, nosotros no nos podemos liberar por nosotros mismos del pecado. Si la única forma de que uno sea liberado del pecado es por Cristo. Cristo te justifica y ese mismo Cristo, ese poder de la cruz, el poder de la sangre de Cristo, ese que nos permite vencer el pecado. Capítulos 6, 7 y 8 hablan del tema de la lucha de uno con el pecado, ¿verdad? El capítulo 8 nos da que el Espíritu Santo es el que nos da el poder para vencer, pero desarrolla el tema para que lo entendamos bien a través de estos 3 capítulos. El pecado es vivir para uno mismo. Hablaba con una hermana hoy, me contaba ella, que antes ella hacía lo que quería. Y después se dio cuenta que eso no era así, que había que hacer la voluntad de Dios. Justamente, hacer lo que uno quiere, vivir para lo que uno quiere, eso es el pecado. No pensemos que pecado es llegar a extremos de drogas, alcohol o perversión sexual. Cuando uno hace la que uno quiere sin consultar a Dios y vive como uno quiere, buscando lo que uno quiere, sin pensar a Dios, eso es pecado. El ser independiente de Dios es pecado. Eso es la esencia del pecado. Construyo mi propia vida. Soy mi propio Dios. Hago lo que quiero. Eso es el pecado. ¿Verdad?
no vas a hacer lo que a Dios agrada. No lo vas a hacer. Tienes que ser liberada de esa vana forma de vivir. Liberado de esa vana forma de vivir por el poder de Cristo en la cruz. Con nuestros miembros, ¿verdad? Nuestras manos, nuestros brazos, todo nuestro cuerpo, antes servíamos al pecado. Si no nos convertimos, servimos al pecado. Con nuestra lengua, vamos a hablar. Con nuestros ojos, lo que ven, como dice la canción. Con nuestro oído, lo que escuchan. Nosotros con nuestro cuerpo, que es el vehículo por el cual nuestro espíritu y nuestra alma se expresan, servíamos al pecado. Si nos convertimos, Dios dice, con ese mismo cuerpo, antes presentabas tus miembros para servir a la injusticia. Preséntalos ahora a Dios. Preséntate tú mismo a Dios. Tu cuerpo para servir a la justicia. Y con tu cuerpo sirves a la justicia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y con mis manos puedo trabajar para hacer el bien. Con mis piernas puedo trasladarme para venir a la reunión, para ir a predicarle a alguien. Puedo hablar palabras edificantes. Puedo hablar palabras que ayuden a los demás. Y ustedes pueden buscar 1000 ejemplos más, ¿verdad? Antes éramos desobedientes, ahora hemos obedecido a Cristo para ser esclavos de Él. Es decir, que obedezcamos a la fe, ¿verdad? Cuando uno cree, le hace caso a Dios. ¿Y a quién le hacemos caso? Acá le hacemos caso a Cristo. Cristo es nuestro Señor, es nuestro Dios, nuestro Salvador. Le hacemos caso a Él y vivimos para agradarle. Esto lo vamos a ver, es importante porque nuestro viejo hombre murió. Si murió, pero está acá. Posicionalmente hemos muerto en Cristo, ¿verdad? Eso tengo que creerlo y vivirlo. Porque si no, el viejo hombre me va a estar haciendo hacer las mismas cosas que antes. ¿Me explico, no? Por eso dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine el pecado en vuestro cuerpo como tal, de modo que lo dejáis en su concupiscencia. Ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces tengo otro pensamiento. Dice el versículo 20, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que le sujetó esperanza. Por tanto, también la creación misma... perdón, me equivoqué. Me fui, no me cerraba esto, no tenía que ver. El 20. Cuando éramos esclavos del pecado, eran libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es la muerte. Pero ahora han sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, y tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Quiero decirles que antes el fruto de lo que hacíamos era la muerte, el pecado. Ahora dice que el fruto de la obediencia es la santificación y el fin de la vida eterna. Lo que hacíamos antes llevaba a la muerte, lo que hacemos ahora es para vida. Es lo que está diciendo, se entiende eso, ¿verdad? Es la diferencia entre nuestra vieja vida y una vida nueva. Y lo que le decía, esas cosas que nos dan vergüenza. Y dice el versículo 23, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una cosa que dijimos el otro día es que nosotros nos gozamos en la tribulación. ¿Se acuerdan que decía capítulo 5? Y ahora nos gozamos en la tribulación. Entonces lo vimos acá. Nos gozamos en la tribulación. Las tribulaciones son esa presión que Dios hace, que Dios nos aprieta. ¿Qué quiere decir esto?
Dios muchas veces a los creyentes permite que pasemos por situaciones que parece que nos aprieta, que nos oprimen, ¿verdad? La palabra tribulación tiene mucho que ver como cuando se trituraba el olivo para sacar el aceite. A veces Dios permite que pasemos por situaciones así. Para santificarnos. Para santificarnos. Porque si nosotros no somos presionados, no somos probados, no somos atribulados, el pecado sigue ahí. Entonces Dios, por su gracia, para que vivamos la vida de Cristo, permite que seamos atribulados. Y entonces cuando estemos atribulados, gocémonos cuando estemos en diversas pruebas, como dice Santiago. Porque eso es lo que Dios usa para que no hagamos la nuestra, sino para que le hagamos caso a Dios. ¿Verdad? Yo soy muy pecador. Entonces Dios permite que sea atribulado, porque entonces no puedo hacer la mía, hago la de Dios. Y le doy gloria a Él. ¿Verdad? Porque si yo hiciera la mía sería un desastre. No estaría aquí. Ni estaría en mi casa, no sé dónde estaría. Pero Dios permite que seas atribulado para que Cristo crezca en ti. Para que la personalidad de Cristo crezca en tu vida. Así que no sé si alguno está pasando por pruebas, está pasando por tribulaciones. Dios tiene un fin bueno para eso. Dios quiere, el fin de Dios es que la imagen de Cristo se refleja en tu vida. Te quita lo que no sirve. Hace que el viejo hombre quede realmente sepultado, no tiene que estar sepultado, y el que viva sea Cristo. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, dale. ¿Viste que lo que dice acá? Muchas veces pasa eso, pero viste que lo que acá dice que tenemos que creerlo esto. Porque es cuestión de fe. ¿Crees que estás muerto con Cristo? Resucitado. Vive en consecuencia. ¿Lo crees realmente? ¿Lo creemos? Pablo lo está diciendo en forma clara. Tienes que creer que estás muerto con Cristo y que tienes una vida nueva. Pues eso te va a llevar a vivir de otra manera, por supuesto. Como dice en el capítulo 8, en el poder del Espíritu Santo.